¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa, como suelo hacer de vez en cuando, alguna charlita desde acá, porque bueno, considero que ya cumplí mi tiempo en el taller y me vengo para casa como para cenar, bañarme y demás. En fin, esta es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, donde nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Jonathan, el querido Dalton, el querido Cobursa, bueno, un montón de amigos, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, bueno, lo tenemos a Manuel, lo tenemos a Rubén, el querido Diego Segovia, Eugenio, muchos amigos que están siempre, el amigo Jorge, Almafuerte, Dalton, en fin, la lista es larguísima. Siéntanse todos saludados, sinceramente, el abrazo fraternal de este lado y el agradecimiento por bancar cada uno de los videos del canal, cada una de las charlitas, cada uno de los videos. Bueno, el canal cuenta con la coparticipación del querido Gregorio Casa. Tiene su canal de YouTube, como digo, cada noche. Bueno, están los que no les gustan la presentación, pero bueno, yo la hago. También contamos, por supuesto, con la participación del querido amigo Miguel, que verdaderamente es un placer tenerlo. Es una de las personas más capacitadas y calificadas como para hacer devoluciones técnicas. La verdad no entiendo cómo no hace su contenido, sus propios videos. En fin, la verdad es lindo tener este tipo de amigos. Bueno, como habrán visto, hechas las formalidades del caso, los saludos y demás, como habrán visto, esta mañana seguí trabajando en la instalación, poniendo a reglamento los artefactos. Mañana ya voy a comenzar a tirar las cañerías, voy a comenzar a roscar. Bueno, lo voy a hacer con terraja, no amerita llevar la máquina y todo el despliegue porque no son tantas roscas, no son tantos niples. En fin, eh, lo vamos a hacer a la antigua escuela. De paso quizás haga algún videíto del proceso de roscado, del proceso del sellado con litargirio. El amigo Miguel, querido amigo Miguel, preguntaba si lo voy a sellar con los selladores aprobados y demás, o lo voy a sellar a la antigua escuela, glicerina, litargirio. Quiero que sepan que está comenzando la época difícil para los que trabajamos con glicerina y litargirio. El calor hace que se seque de una forma muy acelerada. Recuerdo varias veces que había que ir con la, con la heladerita de picnic, con una bolsa de hielo que además nos servía, bueno, para refrigerar alguna botella de agua, algo de lo que estemos bebiendo como para hidratarnos, llevábamos algún jugo y poníamos la glicerina y el litargirio ya preparados cuando por ahí uno hacía una cantidad excesiva, nada, se secaba muy rápido, entonces bueno, había que mantenerlo refrigerado. Eh, Como dije, quedaron los artefactos con sus ventilaciones, el termo quedó con el tiraje como corresponde, con los 50 centímetros, que no llegaron a 50, pero bueno, está en las tolerancias. La curva 45, otro pedacito de niple pasando la pared, codo 45 y ahí remate a los cuatro vientos, sin mediar más. Así que bueno, eso por un lado, ese trabajo se viene desarrollando en forma satisfactoria. Me quedarán de acá al fin de semana, roscar y armar, cambiar el regulador y después amurar la puerta y el marco, como para que quede todo como corresponde y se dará de alta, no hay demasiado más para objetar.
Eso por un lado. Por el otro, y acá ya empieza el chapa chapa, y a los que no les gusta, váyanse. No los puedo retener en una charlita que quizás no les guste, pero son cosas que tengo que abordar, que tengo que entrar al tema, porque no me gusta que me tomen por gil, no me gusta que me falten al respeto, y me siento irrespetado por determinado tarado con sombrerito de pescador. Ahora yo te estoy faltando el respeto a vos. eh, Subió una publicación, cosa que a mí no me molesta. Quizás este videíto ya lo vieron hoy, dado que lo hice trabajando. Eh, yo me entero de las cosas a través del señor Patricio Garay, que me etiqueta. Y bueno, no me molestó que el tipo en cuestión, el del sombrero de pescador con cara de gil, haya subido una foto de la herramienta Ruchi. La verdad no me importa, es una herramienta que la puede promocionar todo lo que él le guste. Eh, Todos sabemos que cuando se las mandaron, las sacó de la caja, ni siquiera apretó una tuerca, no las utilizó para nada. De hecho, esas fotos que sube son fotos de internet. La verdad, una lástima. El otro día estuvo probando, mostrando cómo funciona un automático de bola. Si la tuviese, la llave, si la tuviese, quizás la regaló. Vieron que él tiene mucho corazón y regala las cosas. O quizás la hizo dinero, cosa que lo veo bien. eh, la hubiese agarrado, hubiese dicho, qué loco, che, qué lindo, esta herramienta la verdad se la banca, muy buena, la verdad es espectacular. Un video de 1 minuto creo que quedaba mejor que esa publicación patética que hizo, le di a diestra y siniestra y la herramienta se la banca perfecto. Listo, sí, yo soy el primero en decir que la explosión de la llave que yo compré, yo la pagué. Puede salir incluso gente de la empresa, llamémosle, a decir si estoy mintiendo. Yo la pagué, yo puse el billete como corresponde. Se me rompió. Es obvio que fue una falla de la herramienta. Soy el primero en decir que eso fue un caso aislado. Me crucificaron por haberlo contado. Listo, perfecto. Me aguanté el sablazo en carácter de, si se quiere, viéndolo a la distancia, yo fui víctima. Compré una herramienta que me dejó a gamba. Podía hacer la herramienta que yo necesitaba para terminar una tarea, para lograr un trabajo, me dejó a gamba. La respuesta, el cambio llegó, obviamente que llegó, pero llegó 15 días después. O sea, el fin de mi canal es buscar herramientas nobles para realizar trabajos y bueno, poder desarrollarlos y terminarlos. Bueno, el tipo, premium. Bueno, yo abordé el tema de la llave perro, o la pinza de presión que estoy trabajando. Y después haré la devolución correspondiente. Voy a mostrar el desarrollo, el uso. Eh, y justo, él se le ocurre decir que estuvo utilizando la herramienta. Obviamente, yo pienso que nunca la utilizó ni siquiera la tiene. Pero estoy convencido también que va a conseguir una. Y mañana se lo va a ver apretando, aflojando algún niple. Lo que pasa es que él solo se puso en un lugar de gil, por no cerrar, eso que se llama chiquitito, por no cerrar el chiquitito y hablar y meterse. No meterse, porque un tipo que tiene 500.000 suscriptores no se va a andar fijando, bla. Por andar metiéndose quedó como un gil porque se ve que es mentira y se ve que no la utilizó para nada, porque si no hubiese subido el contenido. Cualquiera de las dos cosas que haga a mí me va a dar la razón. Si mañana sube el video usando la herramienta, obviamente no la va a exigir, va a apretar, va a aflojar 2 codos al mejor estilo que ya todos conocemos. Y si no lo hace, queda como un mentiroso. O justo va a decir que ese día no llevó la cámara, no tenía memoria en el celular, 2 millones de pavadas que todos sabemos.
Listo, pero no me molesta que el tipo promocione, muestre la llave. ¿Quién soy yo para que me moleste eso? Lo que me molestó, que saltó un Luis Tools, que te invito al canal a que comentes, pedazo de cornudo, sí, pedazo de cornudo, salame, te invito a que comentes en el canal, en mi canal, no en el canal de otros, comentá, sé que hablas de mí, que tengo que, porque se me rompió una herramienta que vino fallada y soy el primero en reconocerlo, decís que tengo una vida de M, una vida de mierda, y que soy un resentido y que tengo delirios de superioridad, yo, delirio de superioridad, fíjate el santo que adorás, los delirios de superioridad que tiene, payaso, ¿no te das cuenta que sos un payaso? Luis Tools, das lástima, das lástima. Limate los cuernos, sos un cornudo. Tenés la personalidad del cornudo. Y también, ¿sabes qué? Pito corto. Nada. A vos, Panchito, Panchito, te digo, los dos sabemos, tuvimos amigos en común. Los dos sabemos de quién estamos hablando. Agarrá, pedile mi teléfono y llamame. Llamame, te puede dar mi dirección, de mi taller, de mi casa. La persona que yo digo conoce todo de mí. Pedíselo y hacete presente. ¿Y sabes qué? La arreglamos rápidamente. Nos rompemos la gorra a piñas y se acabó el problema. Te lo propongo. No es una amenaza, no es nada. No estoy diciendo que te voy a salir a buscar, nada. Te propongo que en vez de hacer esas pavadas, ¿por qué? Porque avalaste el comentario de un gilazo con un corazón, con tu cara de estúpido, y me hiciste calentar. Me hiciste calentar. Así que ahora agarrá, pedí el teléfono a quien corresponda, llámame o vení y poneme en mi lugar. La cortamos ahí. Yo ya no te lo vuelvo a repetir. Vos sabrás lo que haces. Listo. Cerramos el chapa chapa, como corresponde. Bueno, hay que bajar de esto. Hablando de chapa chapa, vi un video del querido amigo Gregorio que estaba haciendo una parodia, pero una parodia muy muy bien realizada de otro personaje que, bueno, yo un toque lo llegué a apreciar, eh, más allá de que me llame electroplomero itálico de la zona de Aedo, cambia térmicas marca Zika. Bueno, Gregorio hizo una parodia que cita textualmente un video que yo también vi. Ahora parece que el amigo Star, bueno, vamos a citarlo como corresponde. El amigo Star está demostrando que sus comienzos fueron a la antigua escuela, como arrancó el tema conmigo, que tenía aparatos para medir hasta, no sé, si un toma tenía mucha o poca vida útil, bueno, él los aparatos los tenía. Ahora Luis, bueno, Star, se transformó en una persona a la antigua escuela, con pela los cables con alicate, prueba con una lamparita, utiliza quizás, ¿no? Como hacemos los de la antigua escuela, probamos circuitos con timbre, un timbre, sí, con un timbre probamos continuidad, en fin, nada, el amigo Gregorio pues, se le plantó como yo me le planté a este Gil, que nada, espero que resuelva. Por otro lado, muchas consultas, pensé que la tenía atrás, no, la había preparado, muchas consultas sobre esta unidad, sobre esta Vrmen. Es una pinza de 7 pulgadas, un alicate universal, no les estoy diciendo nada que no sepan, que a mí me transmite la sensación de que sea una Crossman, o sea, es muy parecida a la Crossman, la sensación a la mano, pero en honor a la verdad hay que decir que es una genérica de muy buena calidad, a la que agarraron y le pusieron Brmen. El amigo Miguel preguntaba si está bajo norma tanto, bajo norma
bajo norma tanto o bajo tal otra norma. No está bajo ninguna norma. Es una herramienta que nada. No es económica o quizás no está volada en el precio. No está volada en el precio. Yo la pagué lo mismo que me hubiese salido una Inco. Una Inco de este mismo segmento. O sea, segmento económico, liviano, como llaman los de Inco a las cosas. Ya sabemos eso de que va a quedar una línea, bla, 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 bla. Pero bueno, nada. Muchas dudas. La voy a probar, la voy a probar. Cuando llegue el momento de trabajar en electricidad, contención y demás, va a entrar en una toma de contacto leve, porque hay muchas consultas, porque hay elencos de herramientas bastante variados, de hecho pico del oro, pinza de punta, alicate, bueno, las distintas pulgadas, o sea, 6 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas. No he visto francesas, no he visto ajustables, pero bueno, vieron cómo es esto. Uno prueba una cosa y empieza y cómo será la pico del oro y ya compramos la pico del oro y se están juntando muchas unidades que la verdad estoy orgulloso de tener, pero pasa un poco lo que decía el amigo Ubaldo, el querido Ubaldo, pasa un poco lo que decía, que yo las pruebo en cuanto a resistencia, no en durabilidad. No sé si entendió la devolución que le hice, pero si yo probase esta pinza en durabilidad y tarda en romperse 2 años, vamos a decir 2 años, o vamos a ser un poco menos entusiastas, tarda en romperse 6 meses, eh, son 6 meses que no puedo mostrar otra cosa. Pero bueno, nada, las Nipex que vos tenés, querido Ubaldo, si vos les das, le das, también en algún momento la vas a romper. O sea, yo pruebo la resistencia de la herramienta. Siempre dije que es una condición que espero se prolongue en el tiempo. Eso lo dije. Lo dije en más de una unidad. Después estuve probando los destornilladores, segmento económico de Wadfo. O no sé si es segmento económico, pero es el segmento azul liso. Créanme, créanme que los monté 2, 4, 6, 8, 10 rejillas, 10 rejillas de ventilación, 40 tornillos de 8 milímetros, 40 tornillos de 8 milímetros, cabeza PH2, con ese destornillador ya venía con uso. Y créanme que con buen agarre, no nada de que quede medio bobo el tornillo. Y la sensación de ajuste, de seguridad en la cruz, o sea, la seguridad del encastre, de la punta de dicho destornillador en la cabeza del tornillo fue la misma desde el primero hasta el último. Usé el mismo destornillador. La verdad, juego de destornilladores muy económico, que no sé si perdurará así todavía. Tengo que ir a Castelar a ver a este hombre, a este ferretero, que es quien me proporcionaba, o me proporciona, porque no hemos roto relaciones, las unidades Wadfo. Tengo que ver bien qué es lo que voy a comprar, qué es lo que voy a pedir, porque más o menos logré armar un elenco. Me gustaría ver si Wadfo trabaja francesas no digo de las cortas tipo Jadever con apertura gigante, pero hay otras que estuve viendo a través del proveedor de Total, devenido en Jadever, devenido en Entop, que por ejemplo la de 12 pulgadas abre 41 milímetros. Todos sabemos que no podemos llevar la herramienta a esos extremos. De todas maneras, si fuese una unidad con la FatMax, no habría problemas. Están sobredimensionadas para
ese tipo de trato. Pero bueno, yo siempre aconsejo un 10% menos de la apertura total, es lo que más o menos ha venido dando resultado en las tomas de contacto y en el uso personal de la herramienta, ¿no? Yo antes, antes de tener este canal, antes de hablar con ustedes, antes de hacer YouTube y todas las cosas, yo ya hacía más de 30 años que compraba herramientas. O sea, ya tengo una experiencia como para decir esta herramienta puede aguantar, no puede aguantar. O sea, también sin caer en los delirios de grandeza, como me han titulado, cosa que nunca pensé, jamás me la creí ni nada por el estilo. Soy lo que ven. Nadie puede negar mis 30 años de trabajo en la plomería ininterrumpidos. Te lo digo a vos, cabeza de termo, payaso, Luis Tools, nadie lo puede negar. 30 años de trabajo ininterrumpidos, todos los días, desde que tengo las redes, subo mi trabajo, mi contenido, mi día a día. O sea, ¿qué podés hablar vos? No sé qué contenido harás, porque si te llamás Luis Tools, o sos muy Virgo o tenés un canal de YouTube. Espero que tengas 2 millones de suscriptores, te vaya bárbaro y hayas descendido a lo más bajo de YouTube a mirarme a mí. Pero nada, la verdad me pareces algo intrascendente, no me conoces, así que, ¿sabes qué? Sobame el péndulo. Bueno, el amigo Ubaldo seguramente está diciendo, Tano, no te calentes, te va a hacer mal a la salud, no te calentes. No me calenté. Ni siquiera puse la porno todavía, así que quédate tranquilo, Ubaldito. Está todo más que bien. Sí me calentó que el cabeza de termo, payaso, inútil, inoperante, cara de Virgo, le haya puesto me gusta al comentario. Porque vení y decímelo en la cara. Gil. Y te lo voy a decir y te lo voy a repetir y me vas a tener que llamar. Vos sabés que es así. Pero bueno, vamos a cortarla con eso porque ya habíamos salido del tema. Pero vieron cómo es. Algunos me preguntan si tengo miedo de lo que pueda pasar por este tipo de roces. La verdad me importa 3 pepinos. Es así, es lo que hay, es lo que por ahí toca a uno, que es el contrario a todos. Y esto va para el amigo Lorensis, el Lorensis en YouTube, gran persona, gran colaborador, siempre aporta algún dato interesante. Había conformado ya acá en YouTube una Santísima Trinidad, que eran todos amigos, y todos sabemos de quiénes estamos hablando. La Santísima Trinidad, teníamos la cabeza de la Santísima Trinidad, una pata de la Santísima Trinidad y la otra pata de la Santísima Trinidad. Pónganle los nombres que corresponden. Uno estaba arriba, guiaba a las ovejas de abajo. ¿Qué pasa? Empezamos a llegar canales chiquititos, como el mío, como el de Gregorio, que no nos comemos ni la punta. En mi canal, el de Gregorio, cuenta con la participación de querido Miguel, que tiene 8 ojos, no 2, y ve cosas, sabe cosas, está informado de todo el movimiento que hay, que yo verdaderamente a veces cita situaciones o cita personajes que no vamos a meter también en el tema, porque verdaderamente esto sería una ensalada de fruta. Pero es como que había una dictadura de estilo esta Bremen. Repartimos y todos decimos que es genial. ¿Estamos de acuerdo? Dale, va para adelante como piña. 3, 4 videos, 3 tipos hablando de que esto, la Bremen, va como piña. Listo. Entonces uno que hacía. Me quiero comprar una pinza. Voy a ver este con cara de Gil, con sombrero de pescador. Ah, dice que es buena. Bueno, tiene, a ver. Tiene una banda de gente. Debe ser buena la pinza, si el tipo lo dice. Si muchas moscas comen mierda, es porque la mierda es rica. Después, a ver este. Este, a ver.
Sí, este no tiene tantos, pero a ver qué dice. Parece serio. Sí, no, también dice que es buena la Vermem. Capaz me la compre, che. Bueno, vamos a ver otra tercera opinión. Mirá, mirá, pero mirá bien, Mirá, mirá, mirá y no compres una pinza sin ver este video. Listo, ya está. Era la Santísima Trinidad. Llegamos los canales chicos. Desmiéntanme. Desmiéntanme si es así. Si no es así, desmiéntanme. Y empezamos medio a meter piedra. Medio a meter piedra. Había buena onda. Hasta que no hubo más buena onda. Hasta que no hubo más buena onda. Entonces, claro, aparecen los haters. Qué loco, qué raro, que canales chiquititos tenemos haters, canales grandes no tienen haters. Pero bueno, nada. Sepan disculpar la catarsis, que forma parte de este universo que conformamos, porque cada uno de ustedes, aunque les suene cursi o frase hecha, cada uno de ustedes, cada uno de los amigos que se toma el trabajo de mandarme un mensaje de WhatsApp, un mensaje al Instagram, al Facebook, Chetano, ¿cómo andás? Tranquilízate, no vale la pena la discusión. Para mí es válido, lo tomo, lo entiendo, por ahí, como comentaba Facundo Faraone. Sí, Facundo Faraone. Decía, a mí no me cae mal el chabón. Es un novato que muestra sus errores y nada, listo. Se entiende lo que vos decís y se entiende lo que él dice. Lo que pasa es que eh, nadie sabe explicar en el momento que ese novato perdió la humildad de no saber cambiar un cuerito, de armar una mochila de baño o una grifería de bidet, rezarle a Dios que no pierda, a dar clases de plomería. O sea, ¿en qué momento pasó? El que me lo pueda explicar, porque no me lo pueden explicar ni ellos ni ustedes. O sea, mágicamente un día se despertó y el tipo sabía. Está genial, está bárbaro. Pero ¿dónde está la humildad que profesás y que profesa tener y que yo no? Yo soy un convencido de mi trabajo y de mis años de laburo y de mi experiencia y de las herramientas y de mi historia y de que lo que digo es todo verdad. Yo soy un convencido. Si el tipo probó la llave, qué casualidad, hace 2 años se la dieron. Le dieron la caja llena de herramientas Ruchi hasta las pelotas. Hace 2 años. Qué casualidad ahora que tiro la perro y compro la perro y la tiro a la cancha y la vamos a probar. Y nada, como que sale de la galera el tema. Y a mí no me conoce ni por Gil. Entonces, loco, ya te dije, hacé lo que tenés que hacer y nada, la vamos a terminar fácil. Pero bueno, nada, ya está, ya pasó, fue una calentura en el momento, me sentí irrespetado, con el tipo no iba ni venía el problema, era un tema mío con la llave, con Ruchi de última, que Ruchi me importa 3 pepinos, soy un comprador de herramientas como cualquiera de ustedes, está sobrevaluada como loco, lo, lo dice cualquiera, cualquier persona, incluso admiradora de esa marca, y sí, se fueron un poco al pasto. La verdad, se fueron un poco al pasto. La van a empezar a pasar mal ahora, cuando empiecen a ingresar unidades del exterior por la misma plata, la van a empezar a pasar mal. No se lo deseo, el mal no se lo desea a nadie, lo mismo que alguien me desea a mí que mañana no tenga laburo. No se lo deseo, no es así. Ojalá haya trabajo para todos. Que vendan 750.000 picos del oro por día. No me importa. Pero no me desacredites. Porque entonces los que tienen el ego gigante son ellos. No creo que desde el año 71 ahora la única llave que falló fuera la mía. Alguna más se debe haber roto, loco. O sea, un poquito más de humildad. Decir, bueno, no, hicimos las pruebas en la herramienta, revisamos todo el lote y la verdad lo tuyo es algo inexplicable, hay que ver cómo la usaste, para qué la usaste, si no la usaste al revés.
¿En serio tengo tanta cara de Gil? O sea, ya sé que sí, pero ¿en serio te crees, loco, que eso? Bueno, ya está, es así. No la sigo, ya está, cortamos la charlita. Era un tema que había que abordar, el desarrollo de las tareas del día, en las cuales surgió este tema, que yo para mí es importante hablarlo con ustedes, aclarar algunas dudas sobre la FRMEM. Y bueno, nada, lo dejo acá abierto en la cajita de comentarios, como dicen. Pongan sus opiniones, opinen, digan, hagan. Tools, si me estás viendo, da la cara. Poneme acá lo mismo que me dijiste en el video del Gil. Y nada, sobame el péndulo. Llévate este paquete para Mendoza. Le mando un saludo a todos los amigos, el amigo Adriano Track, un abrazo, querido Adriano. Alejandro de España, te mando un abrazo. Jorge de Uruguay, un abrazo grande. Saludos a todos, a los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, que se tomó el trabajo de hacer una listita en cada minuto, qué tema toco. Yo me voy por las ramas, te vas a volver loco. Si agarrás esta metodología, te vas a trastornar porque salto de un lugar al otro. Pero bueno, cuando hay que fijar conceptos, quédate tranquilo que soy claro. Nos vemos mañana, seguramente va a ser un día más tranquilo, así que nada, les mando un saludo a todos.